¿Qué tal a todos? Sean muy bienvenidos a este espacio que hemos denominado a los otros. En esta ocasión, y para ir alternando el contenido de nuestro programa, iremos subiendo pequeñas lecturas a una voz en torno a un libro, autor o tema, además de las temáticas pertinentes que nos reúnan con nuestros compañeros del canal. No es un golpe de estado esto momentáneamente. La intención, desde luego, no es realizar una mera reseña apretada y ya masticada en torno a la lectura, sino por el contrario y muy modestamente intentar aportar nuevas lecturas y profundizar dimensiones de análisis y de pensamientos a través justamente de la lectura, y desde ya provocar interés en el autor, en la temática o en otras obras. Bueno, sin más preámbulos, en esta ocasión y para inaugurar esta sección, tenemos un autor muy caro y especial, ¿sí?, para todos nosotros, un verdadero maestro y faro intelectual, estético, filosófico y político, el escritor y editor Roberto Calasso. Calasso, ensayista italiano, gran erudito, además de director y fundador de la prestigiosa editorial Delphi, dio forma a una profunda obra de indagación que, a través de la religión, la filosofía, la estética, la pintura, obviamente la literatura y la política, centró su obra sobre un problema clave en torno a la relación que los seres humanos establecieron y continúan intentando establecer con lo divino. Justamente el libro que vamos a intentar trabajar hoy es La actualidad innombrable, del año 2018. Sí, aquí lo muestro a cámara, edición Anagrama, del año 2018, muy bella edición. Aunque el nombre original, sí, en italiano, es Lo innominable actual, es decir, lo innominable actual. Es algo distinto, difiere bastante de la traducción, pero bueno, en fin, harina de otro costal. En esta obra nos parece que se pone de manifiesto más claramente, ¿no?, este problema que atravesó toda la obra de Calasso. Muy sucintamente, sí, un pequeño raconto de cómo está compuesto este libro. Se divide en dos partes, ¿sí? La primera parte está dedicada al terrorismo y al terror contemporáneo, y la segunda parte, la otra parte, trae la memoria del ascenso de los movimientos
políticos, culturales, estéticos más influyentes y más extremistas del siglo pasado, ¿no? En rigor hablamos del nacionalsocialismo y del fascismo. Bien, Calazo eh, interpreta a través de esta obra eh, el mundo actual desde el problema que acarrea, que conlleva el proceso de secularización de la sociedad, ¿no? De la sociedad secular, que desde hace siglos se dedicó con mucho empeño a cuestionar, deslegitimar y aniquilar lo divino. En el devenir de nuestra sociedad, de la ultra modernidad, porque para hablar de posmodernismo, ¿no? Tendríamos que referir a su periodo posterior. Por el contrario, nos parece que vivimos la etapa más extrema de la modernidad, su auge en todos los sentidos. Este devenir, ¿no? Después de las guerras mundiales y de los totalitarismos, que se presenta para Calazo y por supuesto que para nosotros también como un lugar devastado, desprovisto de sentido. En este escenario caótico, los cambios son tan sutiles, tan rápidos, con tanta carga de vorágine, ¿no? Muy difíciles de percibir para la población, para todos nosotros, in prima facie. Nos queda solo adaptarnos o entregarnos, lo cual es lo mismo, o a veces es lo mismo. Bueno, el elemento dominante en este contexto, sí, para Calazo y en esta obra es la inconsistencia. Una inconsistencia que resulta letal, que se vincula fundamentalmente o tiene como resultado el nihilismo, ¿no? Vigente en nuestros días. En este sentido, el fundamento del terror y del terrorismo es que solo la matanza puede otorgar significado a las acciones, que da lugar a un mero sacrificio sangriento, es decir, el terrorista se convierte en la víctima y aquellos que mueren en el ataque son vistos como los frutos benéficos, ¿sí?, de ese sacrificio. Esto en tiempos antiguos, en la antigüedad, el resultado de un sacrificio, por decirlo de algún modo, era invisible. Esto es muy pertinente de observar en el teatro de la tragedia griega, ¿no? Donde la muerte de un personaje debía oírse fuera del escenario y no mostrarse, no verse, ¿no? Hoy esto, muy por el contrario, es absolutamente visible, reproducible, cuantificable, compartible. Este tipo de terrorismo tiene como enemigo principal al mundo secular, ¿no? Y sus formas de vida colectiva. Y como todo sacrificio, está imbuido de un significado que se entrelaza con otros significados convergentes, todos dirigidos hacia el mismo fin, ¿no?
el odio a la sociedad secular, ¿sí? Pero además lo que nos remarca Calazo es que la fuerza motriz del terrorismo no es de índole religiosa, ni política o económica, sino meramente la pura casualidad. En su forma, diríamos, secular, el terror intenta liberarse de justamente sus connotaciones sacrificiales, volviéndose un asesinato puro y aleatorio. Por ello el resultado, ¿sí?, de las acciones eh, terroristas y del terror debe parecer completamente fortuito y en lugares anónimos. Es decir, el terrorismo se cobra con la misma moneda que la vida secular, ¿no? Es decir, no hay Dios, no hay divinidad ni trascendencia, todo es azaroso, fortuito, caótico, no hay orden, no hay trascendencia. Eh, si me lo permiten, yo esto lo llamaría el terror de la fortuna, ¿no? Con la gran excepción, desde luego, que de que esta palabra en italiano, justamente, hablando de un autor italiano, eh, tiene muchas significaciones y sobre todo trascendentes, ¿no? Calazo también, por otro lado, aquí nos trae la figura del viejo de la montaña, ¿no? Hassan Aizabá, eh, fundador de un estado teocrático, eh, con base en la fortaleza de Alamut en Persia en el siglo XI. Trae Calazo esto porque opera como alegoría de la desnaturalización de la religión hecha política en Occidente, ¿no? Es decir, en Occidente la promesa del paraíso en la tierra es una constante, con la condición de entregar, de sacrificar la vida por el causismo de turno, por la causa de turno. Claro, el gran problema en Occidente, particularmente en Occidente, eh, nos parece que en Oriente aún pervive otras formas tradicionales, cada vez menos, pero aún perviven. En Occidente este paraíso jamás se concreta porque el mal es ineliminable de la condición humana. Y este grave problema, si me permiten el énfasis, se lo debemos entre otras cosas, ¿no? Porque esto viene también con el nominalismo, Bacon, bueno, en fin. Pero más contemporáneamente esto se lo debemos también al racionalismo, ¿no?, que es un derivado también de todo eso. Dado que en principio el racionalismo no acepta o no declara antecesores porque no debe ni bebe de ninguna fuente, es completamente autónomo, lleva a la superstición de sí mismo, ¿no?, como señalará Carazo. Es decir, esta superstición es lo que fundamenta nuestra sociedad y la democracia, ¿no? No reconoce nada sobrenatural, nada trascendente, corta tajantemente con estadios previos a la conciencia,
al alma, al espíritu, y termina por eliminar la capacidad esencial, sí, del alma. Esto está eh, muy claro en Platón, ¿no? En la filosofía griega, en Aristóteles también, desde luego, pero en toda la filosofía griega esto estaba muy claro, es decir, se perdió la capacidad o se intenta, ¿no?, eliminar esa capacidad inherente, mejor dicho, de ver la esencia en todas las cosas, la capacidad de leer las esencias. Por estas razones, ¿no?, el racionalismo no reconoce la presencia del mal en el hombre, la niega, es decir, niega el pecado originario, ¿no?, el estado de caída del ser humano. Todos sus intentos, ¿no?, de paraísos seculares en la tierra, no reconociendo y negando esos estadios, anteriores a la conciencia, eliminando lo suprarracional, lo supraconsciente y trascendente, y fracasado por completo el proyecto iluminista revolucionario de circa el siglo XVIII, XIX y XX, terminada la Segunda Guerra Mundial y su periodo entre guerras. No queda más, que la absolutización del yo, es decir, la vida misma convertida en un valor en sí mismo, ¿no? El ser humano, al no, al no tener como causa y sentido de trascendencia en un Dios redentor o en ideas perennes como en Platón, o apoyado en su tradición, ni siquiera ya, como mencionamos recientemente, ¿no?, en las ideas prometeicas de los períodos revolucionarios. Valga decir que la vida del ser humano contemporáneamente adolece de sentido, no encuentra dónde poder volcar aquella causa que lo pueda elevar más allá de sí mismo, ¿no? A una causa eterna, podríamos decir. Por eso no queda más que entregarse a la opulencia del consumo, a la diversión sin más, al embrutecimiento de los sentidos, de la sensibilidad, del tacto artístico, del pensar y poetizar, ¿no? En otras palabras, da lugar al nihilismo, ¿no? El ser humano que no cree en nada, pero como esto naturalmente es imposible, porque el ser humano por constitución natural siempre cree en algo, le queda solo consumir, o mejor dicho, le queda solo creer en la mercancía, en el consumo, el encerrarse en su yo, en su ensimismamiento onanista, disculpen el término, en donde el único horizonte posible es vivir al extremo cada instante de esta vida, ¿no? El famoso y tan citado del aquí y ahora, ¿no? Como si el mañana no existiese. Esto es lo que creemos
Nietzsche proclamó con su Dios ha muerto, ¿no? No creemos como un manifiesto ateo, sino como un grito de desesperación, ¿no? Ante esa pérdida de horizonte, de trascendencia, ¿no? De sentido que aporta una visión trascendente. Sin una cosmovisión que otorgue sentido a la vida, el individuo, bueno, como comentábamos recién, ¿no? Se ha convertido en un homo consumidor, ¿no? Que vive cada día como si fuese el último. Por esta razón, ¿no? Nos parece también comprensible que instituciones tan tradicionales, ¿no? Propias de Occidente, de la Edad Media, como las universidades, por ejemplo, pero bueno, también los intelectuales, las élites, eh, siguen operando aún bajo las categorías políticas, ¿no? Del siglo XIX, siglo XX, izquierda, derecha, Estado, nación, lo público y lo privado, sin reconocer que la profundidad del cambio que ha traído la globalización y el hiperconsumo. No se trata ya de una élite, ¿no? Como la definían eh, pensadores como Wilfredo Pareto o el deseo de René Guénon para la recomposición de Occidente, sino de una élite económica donde el dinero se convierte en el verdadero soberano, ¿no? Como lo señalaba el mismo Marx. Lo dice en términos más polémicos y certeros que preferimos omitir. Pero este cambio, como comentábamos, ¿no? Y siguiendo desde luego el texto de Carazo, no lo estamos reseñando, sino estamos tratando de aportar lectura sobre el texto, por eso es una invitación, ¿sí? A la lectura. Este cambio, decíamos, no se limitó solo a la vida individual, sino que también impactó en la estructura global, diríamos hoy, ¿no? La política, la política con mayúsculas, ¿no? La política en sentido metafísico, no politiquería ni chismes de Senado, ni rumores de Senado. La política desde la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII ha intentado reemplazar a la religión, ¿no? Por eso dio como lugar al nacimiento de las ideologías que surgieron eh, encapsuladas en sistemas de ideas encerrados en sí mismos, ¿no? Por eso fallan una y otra vez en ver y leer la realidad, ¿no? Porque al ser un sistema encerrado en sí mismo, niegan ya desde luego la verdad. Este proceso de secularización no ha sido otra cosa y no ha dado como resultado la creación de una nueva, ¿sí? Religión, del cual el siglo pasado tuvo sus expresiones más fuertes y vigorosas, ¿no? Por eso el terrorismo moderno eh, y el terror, ¿sí? Porque no nos referimos solo, Calazo no se refiere solo al terrorismo
como habitualmente lo conocemos, sino a la implantación del terror. Este terror moderno es un reflejo de esta transformación, ¿no? En un mundo donde la secularización ha hecho desaparecer la trascendencia, el terror se erige como un acto que busca otorgar significado, en este caso en concreto, a través de la matanza, ¿no? Pero como decíamos, ¿no? La fuerza que impulsa el terrorismo no es religiosa ni política, sino la mera casualidad, ¿no? Este terrorismo pone sobre la mesa un poder que desvela el vacío fundamental en el que se sustenta nuestra sociedad actualmente, ¿no? En su forma más extrema, este terror se despoja incluso de su significado original, eh, reduciéndose a un acto puramente fortuito, en consonancia con el dios del tiempo Cronos, sino con Kairos. Por último, para no extenderme más y no aburrir, eh, la sociedad secular se ha convertido en su propio fundamento de significado, como si fuera absolutamente orgánica, autónoma, caída de un aerolito. Por eso nos dice Calazo, que la democracia no es una mera idea concreta, sino un corpus donde caben todas las ideologías, menos aquellas que buscan eh, combatirlas o destituirlas. Por eso, en consonancia con lo que decíamos anteriormente, la teología ha sido reemplazada por la política, por la politiquería, ¿no? Se desnaturaliza la religión, se la vacía de contenido y la política absolutiza el yo, ¿no? Es decir, la sociedad divinizada tiene su culto propio. Como señaló la gran Simone Weil, que esperemos Dios mediante poder dedicarle también un programa, eh, cito textual a Simone Weil: lo social ha imitado lo religioso hasta el punto de confundir ambos conceptos, a menos que se tenga una inteligencia sobrenatural que lo distinga. Ahora sí, por último, me permito, y si me permiten, leer una cita en torno al Homo Saecularis del libro de Calazo. Homo Saecularis no le debe nada a nadie, existe para sí, no tiene nada detrás salvo aquello que hace. Es inevitable un sentido de incertidumbre, porque se apoya en algo inestable y sospechoso de inconsistencia. El placer del arbitrario queda arruinado por esa inconsistencia. Arbitrio, pero ¿hasta dónde? No hay un modelo al que seguir, aunque fuera por el placer de hacerlo. Existe la soberanía antes del objeto sobre la que ejercerla. La aflicción permanente del Homo Saecularis, que sin embargo se muestra reacio a hablar sobre ello. Bueno, desde ya muchísimas gracias por haber estado hoy en este programa, por haber aguantado esto tan latoso por nuestra parte, y nos vemos prontamente
en otra emisión de Los Otros. Muchísimas gracias.